en este momento con el periodista Juan Angulo, director del periódico El Sur de Guerrero, a quien le agradezco muchísimo la oportunidad de poder conversar con él y con usted, desde luego, aquí en Grupo Fórmula. Juan, ¿cómo te va? Muy buenas tardes nuevamente. Gracias de antemano. Sí, buenas tardes, Pepe. Gracias. ¿Qué te parece el reto de Gustavo Alarcón Herrera? ¿Qué te parece el personaje? ¿Cómo lo definirías? Bueno, pues es un personaje muy conocido en la ciudad, como doctor. Tiene una clínica, como decías, una clínica particular allí en el centro de la ciudad que es muy concurrida. Es hijo de un alcalde priista. No participaba mucho en política hasta que hace 3 años se decidió a competir con las siglas del PAN. En las elecciones pasadas buscó el registro de Morena, no lo tomaron en cuenta ni siquiera para las encuestas, y se acercó con Alejandro Arcos, que seguramente lo conoce desde niño, porque bueno, él tiene como unos 20 años más que Alejandro Arcos, y como te contó, pues lo invitó a ser su suplente para unir fuerzas y poderle ganar así a Morena, que apenas lograron ganar por unos cuantos votos, una elección muy disputada. Hubo 3 impugnaciones de Morena a los resultados. El candidato de Morena, también de una familia conocida de ahí, que venía del PRI. En general, pues Chilpancingo ha sido una plaza priista. Lo mismo candidatos del PRD que de Morena después han tenido algo que ver con el PRI desde sus orígenes. La misma Norma Otilia comenzó en la política con el exgobernador Ángel Aguirre, que venía del PRI también, ¿no? Ese es un poco el perfil del personaje, un personaje muy vinculado a la clase media chilpancinguense, más o menos conservadora, que ve que pues la mayoría de los gobernadores no son chilpancinguenses. El único en los últimos 40, 50 años ha sido Héctor Astudillo, de que yo tenga memoria, y ese es el perfil de Arcos, de Alarcón Herrera. De Gustavo Alarcón Herrera, quien va a ser ratificado por el Cabildo, porque es el procedimiento, ¿no? Al ser suplente, el Cabildo habrá de ratificarlo y dar a conocer ya oficialmente este nombramiento, del cual se hará cargo seguramente en las próximas horas o a más tardar el día de mañana, según nos acaba de decir el propio personaje, Gustavo, el doctor Alarcón Herrera. Pero, ¿qué has averiguado de todo lo que ha pasado? Porque hay muchas teorías, hipótesis en relación con lo que pudo haber provocado o causado la muerte de Alejandro Arcos, asesinado y decapitado. Yo me pregunto, ¿cómo se puede pensar en gobernar Chilpancingo si no se pacta con los criminales? Te hago la pregunta porque pues sabemos que ahí Celso e Iván Ortega Jiménez, los cabecillas del grupo de los Ardillos, del grupo criminal de los Ardillos, pues son los que realmente mandan. ¿Ya te acuerdas cómo sometieron a Norma Otilia Hernández en su momento? Y algo pasó, los traicionó, tú dirás, y fueron y le tiraron las cabezas luego, poco después, ¿no? Y ahora se muere este señor. No estoy diciendo que ellos hayan sido los asesinos, ni me atrevería a semejante situación, pero tú que estás allá adentro, ¿quién lo mató? ¿Fueron los ardillos? ¿Fueron fueron los tlacos, los enemigos de los ardillos, para que no pactara con los ardillos? No, bueno, el secretario de Seguridad Pública, García Harfuch, hoy en la mañana, al lado de la presidenta Sheinbaum, pues prácticamente señaló a los ardillos, porque la versión que ellos tienen es que se perdió contacto con Alejandro Arcos cuando se dirigía solo, sin escolta, a la población de Petaquillas, que es un poblado conurbado a Chilpancingo, donde se sabe que este grupo delictivo tiene mucha fuerza, mucha presencia. Tengo precisamente los dichos de García Harfuch, el secretario García Harfuch, esta mañana junto a la presidenta. Lo vamos a poner.
Lo que sabemos es, obviamente no podemos mencionar todo por la propia secrecía de la investigación, pero el alcalde iba a acudir a Petaquillas a una reunión solo. Él sale de Chilpancingo y se va rumbo a Petaquillas en su camioneta, sin escoltas, sin chofer. Sabemos que iba a una reunión específica. No iba acompañado, se pierde comunicación en una comunidad y posteriormente se encuentra el hallazgo. Horas más tarde se realiza el hallazgo ya del cuerpo sin vida del alcalde. Es lo que tú señalabas, ¿no? Lo que tú señalabas, Juan Angulo. Sí, exactamente. Entonces, está prácticamente señalando que el responsable de este atroz crimen fue este grupo delictivo que opera en esa zona. Ahora, llama mucho la atención, Pepe, que no hubiera respuesta. Te dijo Gustavo Alarcón que desde el domingo mismo tuvo escoltas, que desde el domingo mismo ya le impidieron salir de su casa en su carácter de alcalde suplente. ¿Por qué no hicieron lo mismo con el equipo de Arcos después de que asesinaron a quien se perfilaba como secretario de Seguridad Pública? Esto ocurrió una semana antes de que tomaran posesión. ¿Por qué el gobierno local, estatal, federal, y por qué los mismos partidos que postularon a Alejandro Arcos no se movilizaron para darles protección desde entonces? Luego vino el asesinato del secretario del ayuntamiento. Iba solo, caminando solo, después de que ya habían matado a quien sería el secretario de seguridad. Claro, iba solo caminando en una calle muy céntrica de Chilpancingo, a una cuadra. La Juan Ruiz de Alarcón, tengo entendido. Sí, a una cuadra del Zócalo de Acapulco, ¿no? De Chilpancingo. ¿Cómo se esperaba que le pudieran hacer algo? Bueno, pues lo mataron. Ahora, hay un detalle interesante que incluso lo hemos comentado tú y yo en algún momento. Alejandro Arcos fue el único candidato en las elecciones pasadas, en las elecciones para ser alcalde de Chilpancingo, en las elecciones de junio de este año, fue el único candidato al que los líderes de los ardillos le permitieron hacer campaña en esa región de Petaquillas a la que tú te estás refiriendo en este momento. Y no así permitieron a los candidatos de Morena y aliados y al candidato de Movimiento Ciudadano pararse ni siquiera por el lugar. ¿Presumes tú que hubo algún tipo de entendimiento previo y lo mataron quizá porque, no sé, no quiero especular, pero alguna traición, algún desencuentro grave? Pues puede ser, ¿no? Algunos columnistas que tienen acceso a expedientes y a información confidencial, información de alto nivel, como Héctor de Mauleón, es lo que señala en su columna de hoy, ¿no? Que habría hecho algunos pactos Alejandro que, según este grupo, no cumplió, y fue público. Los mismos candidatos de Morena y de Movimiento Ciudadano en su momento dijeron que les habían prohibido hacer campaña en la zona de Locotito. Es una zona que también se entiende que tiene control e influencia este grupo delictivo de los ardillos. Lo dijeron con todas sus letras. Incluso el candidato de Movimiento Ciudadano, un comerciante de Chilpancingo también muy conocido, declaró que le dijeron que en esa zona solo podía hacer campaña Alejandro Arcos, ¿no? ¿Tú crees que Alejandro Arcos, si hubiera sido un buen presidente municipal de Chilpancingo, hubiera tenido posibilidades de convertirse en candidato a gobernador? Pues era un joven carismático. Y lo cierto, Pepe, es que en su mensaje de toma de posesión se comprometió ante los ciudadanos de Chilpancingo a conseguir la paz y la seguridad para la capital, y dijo que iba a caminar de la mano del ejército. Ese fue su compromiso público. Más allá de si por las circunstancias en que se hace política, la política real en Guerrero,
tuvo que tener algún tipo de relación con este grupo criminal, que es algo que hacen los políticos de todos los partidos en el Estado. Esa es la triste realidad que se está viviendo acá, ¿no? Es tanto el poder de estas organizaciones, tanta su influencia social. Es decir, ellos no están dedicados de lejos al trasiego de las drogas y viendo cómo las pasan a Estados Unidos, que es el principal mercado. No, están metidos en la vida cotidiana de la gente, Pepe. Pues te agradezco mucho, Juan Angulo, que nos hayas permitido entender un poco más de cerca, acercarnos pues al contexto en el cual se da este evento que ha causado verdadero terror allá en Chilpancingo, pero me llamó la atención que ayer la gente desbordó en reclamo de justicia y rompiendo la barrera del miedo, ¿no? Sí, están convocatorias ahorita en las redes para una caminata el jueves. Y también inconformidad con los señalamientos del secretario de Seguridad Pública, Arcos de Catalán, dando una versión distinta de lo que pasó. Perdón, esto último lo perdí un poco. Sí, hay en las redes comentarios de inconformidad con los señalamientos del secretario García Harfuch y dando una versión distinta a la que dio. Son comentarios que circulan en las redes sin firma Pepe, pero lo que sí hay es una convocatoria a una caminata el jueves para mostrar la indignación que causó el asesinato de Arcos. Pero tú dices, Juan, que hay comentarios en redes, obviamente anónimos, por lo que señalas, en donde dan una versión distinta a la que ofreció García Harfuch esta mañana. ¿Cómo qué, por ejemplo, sin afán de promover rumores? La versión es de que él iba con su mujer y con su escolta, que los detuvo un grupo armado, numeroso, no precisan el lugar, y que él les dijo, no, dejen ir a mi esposa y que se vayan mis escoltas y yo me quedo solo. Esa es la versión que está circulando. Yo entiendo que simpatizantes de Alejandro Arcos. Y desde el domingo se supo que una versión que corrió es que la esposa y los escoltas estaban también desaparecidos. Esto podría ser parte de esta versión alternativa que está circulando en Guerrero. Pues Juan, te agradezco muchísimo, Juan Angulo, como siempre, tu buena disposición con este espacio informativo de Grupo Fórmula. Estaremos en contacto más adelante si nos permites. Sí, buenas tardes. Hasta pronto. Gracias, muy buenas tardes. Hasta pronto, Juan Angulo, periodista, director del periódico El Sur del Estado de Guerrero. Pues esa es la versión de lo que está pasando. No es cualquier cosa lo que sucedió en Chilpancingo, créame. Estamos muy atentos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.